poquito, no, casi 9 de la mañana con 1 minuto. Estamos iniciando Combinación Clave. Pancho Aguiluz, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? Muy bien, pues llegamos hace rato y muy bien. ¿Qué le pasó? Algunos vienen entrando, grandes abrazos. Álvaro Escobar. Álvaro Escobar con el pelo corto y feliz. Veladito. Estamos con micrófono cambiado. Están con micrófono cambiado. Veladito. ¿Cómo está? Bien, ¿tú cómo llegaste? Está bien, pues contento, imagínense. A ver, espérate, Álvaro, ¿pasó algo entre el ascensor y acá? Es el ánimo de venir a trabajar todos los días. Me cortaron el pelo en el segundo piso. Ahí, me secuestraron. De encontrarse con nosotros. Rapado. Usted también, ¿ah? Tengo Valenzuela. Uy. No. Esquivé la peluquería de Pancho Aguiluz. ¿Ah? Y este es el resultado. No, fue antes el Pancho, ya le No, el creció. Pancho Digamos ya que creció, como ya. Manolito, como la caricatura. Estamos todos de pelo corto. Es Manolito. La Fundación de Superación de la Pobreza, porque el ser pelado es parte de la austeridad, también tiene el pelo un poco corto. Ya no queda pelo ya. Ya, a ver, pongamos algo de orden. Estamos iniciando Combinación Clave. Parece Teo peluquería, Valenzuela ya entró, claro, peluquería. del panel de los miércoles y se sentó. Pero bienvenido, Teo, por supuesto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Quería ocupar el lugar de Escobar, No, eso es lo que así está. No me reconoció. Haciéndole ojo ahí. Hace tanto No me había que venía y reconocido. se me olvidó que se habla con micrófono acá en la radio. Por supuesto, un saludo muy grato. Estuve trabajando en otras partes, pero he venido hoy. ¿Fuiste a Guatemala? Muy bien, pues. ¿Cómo? ¿Fuiste a Guatemala? No. Tuve que ir a un congreso a Buenos Aires. ¿Usted tenía una gana de comentario el tema de Guatemala contigo, Teo? Guatemala, sí. Sí, pues usted vivió allá 2-3 años. Y a propósito de tus lugares de vivienda, Álvaro, este jueves, lo invitamos cortésmente a las 8 de la noche, se hace una exposición fotográfica y la exposición de huipiles mayas que tenemos con mi esposa, que son además huipiles de mujeres sobrevivientes de la masacre en Guatemala, ¿no? Es la principal masacre y holocausto, yo lo llamo el holocausto maya del siglo XX. 140.000 personas asesinadas entre el año 80 y el año 84 por estas dictaduras norteamericanas apoyadas por la ultraderecha telepredicadora norteamericana, Efraín Ríos Montt y otras bestias. Era una cosa sin nombre en la historia de América. Entonces ahí están los huipiles, que son los vestidos de ella, que como yo digo, llevan el árbol de la vida y los nahuales. Re bonito. Yo no lo conozco el lugar. Al final de Eduardo Castillo Velasco, 9750, es un centro cultural que hay allí al llegar a la Municipalidad de La Reina. El albergue, creo que se llama. Vale, y estamos en el estudio también con Leonardo Moreno, claro, como integrante del panel de los miércoles, sino como invitado de esta hora para hablar de algo bien específico. Leonardo es director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza y nos viene a contar de un estudio que hicieron bien interesante a propósito de esta alianza que mira la relación entre medios de comunicación y de alguna manera la población más vulnerable en temas de acceso, de representación, en fin. Ellos hicieron un estudio que aborda los espacios de 2 diarios de los grandes, de los tradicionales de Chile, el Mercurio y La Tercera, y cuál es el espacio que le otorgan en sus páginas editoriales a los casos Penta, SQM y Cabal, y de qué manera, quiénes son las personas que están reflejadas en esos lugares de opinión, qué es lo que opinan además, y si la sociedad civil tiene algo que ver con esos lugares, si se le habla a la gente a propósito de esa opinión en casos que son súper relevantes y que nos han mantenido ocupados a todos los medios de comunicación desde que se conocieron. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es difícil mantener la seriedad en este grupo, porque uno se contagia con la buena onda aquí. En Riverson dice que la risa es parte de la seriedad. seriedad. Nosotros nos echamos talla. Sí, ya me he dado cuenta, ya que he estado un par de veces aquí antes, así que muchas gracias por la invitación. Oye, pero qué bueno que se note eso de la buena onda, porque a mí me parece que es súper importante que donde uno trabaje esté contento, que haya cariño, que esté feliz. Yo no estoy muy cómodo. Que se apañe. Bueno, pero ahí, espero que no se note. No se nota. Nosotros te queremos, Pancho, o no se nota tampoco. Su equipo, usted es comentarista, ¿no? Su equipo de fútbol no lo puede frustrar tanto. Tiene que sobreponerse a las malas universidades. ¿Estás frustrado? No, me refiero al bullying permanente también, del cual soy objeto por parte de mis compañeros. Por lo menos yo voy a ser solidario contigo porque... Todo porque una vez me robé un premio. bueno, claro. Claro, Pero todo prescribe, ¿eh? Lo que pasa es que mirada más positiva de Leonardo para nosotros, no. Se lo recordamos permanentemente al Pancho. No es algo que nosotros esperamos. Era el Grammy a No las es la noticias. conducta que, claro. Se robó el Grammy a las noticias, que lo había ganado a las noticias bien comentadas y reflexionadas en la hora clave.
Leonardo, Es verdad. ¿por qué resolvieron ingresar a este tema? Estudiar lo que pasaba a nivel de opinión en estos diarios como El Mercurio y La Tercera, en los casos específicos que nos han tenido a todos conversando en el país, no específicamente de los casos, sino de lo que ellos involucran. Bueno, la verdad es que esta Alianza Comunicación y Pobreza, que llevamos 10 años trabajando ya y investigando cómo los medios de comunicación toman las noticias relacionadas con las personas que están en situación de pobreza, siempre habíamos trabajado temas desde los pobres, desde las personas que están en situación de pobreza, cómo ellos ven a la prensa, cómo la prensa los ve a ellos, hemos trabajado con migrantes, etcétera, y esta vez por primera vez se nos ocurrió meternos en el tema del poder. La verdad es que yo creo que hemos llegado a la conclusión que es muy difícil hablar de pobreza en este país si no nos dedicamos también a mirar al otro lado. ¿Qué pasa con la élite? Y la verdad es que nos encontramos con algo que más o menos ya calculábamos y sabíamos. Evidentemente la sociedad civil en general, particularmente la gente que está en organizaciones sociales vinculada o más bien al mundo de la pobreza, no tiene ninguna participación en este tipo de casos. Lo que hemos tratado de ver entonces es cuál es la profundidad de este fenómeno, y nos hemos encontrado con que efectivamente cuando uno analiza las cifras, ve el estudio, se encuentra con que en realidad la sociedad civil en general y particularmente las organizaciones sociales no tienen ninguna participación. Entonces la conclusión a la cual llegamos es que este problema político general del país pasa a ser prácticamente un espectáculo político del cual la gente es mera espectadora de algo que sucede en otro lado, y por lo tanto es muy difícil que esa gente también tenga la posibilidad de ser parte de la solución de aquello que se juega en otra cancha. Leonardo, ¿y es porque para el público masivo que consume estos medios, digamos, las organizaciones sociales no cuentan, o es porque derechamente los medios quieren manejar todo esto como algo netamente político y que se defiendan entre ellos, digamos? Yo creo que aquí nosotros nos metimos en este tema como Fundación Superación de la Pobreza, Hogar de Cristo, América Solidaria y Universidad Diego Portales, porque lo que nos pasa es entender de que la política también puede ser inclusiva, también no se pueden separar las cosas, digamos. La pobreza tiene mucho que ver con el fenómeno de exclusión social de nuestro país. Esta dinámica, ¿no es cierto?, de incluir a algunos, como en este caso concreto, quiere decir que estos dos diarios incluyen a algunas personas, a algunos grupos de poder dentro de lo que significa esto, pero hay otros que quedan excluidos. Entonces nos interesa tanto mirar el fenómeno y estos dispositivos de generar espacios para la gente, ¿no es cierto?, para alguna gente, pero que ese mismo fenómeno también tiene otra mirada, y es que quedan algunos que están fuera de aquello. Es que lo curioso es que los que quedan fuera finalmente son las víctimas. Bueno, es que ese es el problema. Los que están afiliados a las ISAPRES de Penta. Sí, bueno, efectivamente, queda mucha gente, prácticamente todo el mundo queda fuera, salvo la élite. Y nos encontramos con otro problema bien complejo, y es que cuando uno analiza este estudio, analiza con mucho detalle qué es lo que se conversa, cuál es, en definitiva, el contenido de las columnas, de los editoriales, de las noticias, la mayoría está puesta en el tema político. En segundo lugar, está vinculado al tema tribunales. Y en tercer lugar, recién aparece el tema ético. Cuando uno analiza eso en relación, por ejemplo, al estudio del PNUD sobre la politización, ¿no es cierto? El último informe del PNUD nos muestra que la gente lo que más quiere en Chile hoy día es hablar precisamente de lo ético que hay detrás de la política, de lo ético que hay detrás de lo jurídico, de qué se trata todo esto. Quiere que efectivamente, y no estoy hablando de la ética individual, estoy hablando de la ética social, de la ética como país, esté presente en la discusión. Y sin embargo, es lo que menos se discute a la hora, ¿no es cierto?, de analizar estos casos, por lo menos en estos dos medios que también pertenecen a la élite. Digamos, estos no son medios, ¿no es cierto? Las radios, los medios digitales han democratizado mucho, pero en particular estos dos medios no dejan espacio a eso. Leonardo, y no pasa, estamos conversando con Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, que justamente, analizando el estudio que hicieron ustedes con los resultados, claro, hablan del Mercurio y La Tercera. ¿Quiénes son los que opinan? Son habitualmente políticos, en una gran mayoría, especialistas, técnicos, cientistas políticos, estudiosos de alguna materia. Expertos, los especialistas que le decimos nosotros de repente también. Ahí en un porcentaje mayor. Organizaciones sociales, cero, nada. Cero. Pero no tiene que ver también con este círculo vicioso, que al final es una élite que está en los medios que son de élite y que se hablan a sí mismos y que en el fondo tampoco les importa hablarle al resto. No, yo creo que es absolutamente así. Ahora, te sumo un dato adicional. Nos encontramos que de 100 opiniones hay un 1% que es entregado por mujeres. Sí, claro. O sea que hay una cosa bastante compleja. Claro, hay un tema, ¿no es cierto?, de una élite que... ¿Y de regiones encontraste algo? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Ni de regiones, ni de mujeres. Entonces nos encontramos
prácticamente nada. O sea, uno se encuentra que en definitiva el poder está tan concentrado. Insisto, yo creo que lo que queríamos mirar, ya sabíamos más o menos que no íbamos a encontrar con esto. El problema es la profundidad que tiene el fenómeno. Entonces, cuando uno habla y dice, mira, la pobreza tiene que ver con estos fenómenos de exclusión, tanto material como simbólica. Material uno lo puede ver, por ejemplo, en la segregación residencial de las ciudades. Pero cuando uno se va a este tema simbólico, ¿quién tiene el poder? ¿Quién puede opinar? ¿Quién tiene parte de la solución? La ciudadanía, y en esto a lo mejor uno se puede poner más académico y citar algunos autores, la ciudadanía queda solamente una cuestión formal. No hay una ciudadanía real que efectivamente tenga actoría social para producir ciertos cambios. Entre otras cuestiones, porque claro, nosotros leemos la prensa, ustedes saben, el Cuarto Poder, en fin, hay ahí un canal, un espacio, pero que no se abre a otros grupos sociales que no sea precisamente la propia élite que está en esta situación de crisis. Entonces, esto es lo que produce esta distancia. Pero además en la élite, yo decía jocosamente que el Mercurio es el único diario marxista de Chile, porque tiene mucha conciencia de clase. O sea, hay alguien afectado o imputado de los empresarios y tiene portada y 3 páginas completas para hacer su descargo. Y una frase de él es la portada a las 3 columnas, ¿no? Bueno, conciencia de clase, ¿no? Pero no aparece con otros actores. Y mira, nos tocó ahí coincidencia, ¿no? En la Berta Hurtado, 3 tesis al hilo, cortito, sobre lo mismo. Cecilia Llanos, criminalización de la protesta social en el Mercurio de la Tercera. Después un joven, Byron, bien gringo el Byron, ¿no? Byron London se llama. Byron estudió en 4 medios, que era el Ciudadano, El Mostrador, el Mercurio y la Tercera, el movimiento estudiantil del 2011. Y hay grandes diferencias, ¿no? En el caso del 2011 siempre, la línea editorial de Mercurio y la Tercera, con una lógica siempre. No hay que hacerle caso a la calle, a los movimientos sociales, tiene que ir a los acuerdos en el Congreso, la levantada de brazos. Y finalmente, lo que te quería comentar es que Nicolás Rojas, que trabaja en el área social de la Compañía de Jesús, que fue a Tirúa, sí. Y una de las cosas que más le dijeron los dirigentes mapuche y las comunidades es por qué siempre salimos en los actos de violencia y nunca vienen a conocer la pobreza, el abandono, el subsidio a las forestales, el cero aporte del INDAP, la total ausencia del Estado en esas comunas de Tirúa, Cañete, Contulmo, etcétera, etcétera. La dominación y el abuso que sufrimos cotidiana, eso no existe. Solo existen la quema de los bosques y la represión y la opinión de los camioneros y de los... Fue nuestro primer estudio hace 10 años atrás y el año pasado lo repetimos, precisamente para ver cómo habíamos avanzado como sociedad en términos de mostrar esta otra realidad. Y la verdad es que efectivamente hemos avanzado algo. Yo creo que ha habido un trabajo importante con los medios de comunicación y tratar de concienciar, digamos, de mostrar la realidad de manera un poco más completa, digamos, porque esto no es que uno sesgue o quiera sesgar hacia la pobreza, sino por el contrario, digamos, mostremos todo esto, toda esta riqueza. Y es bien brutal, digamos, cómo efectivamente, particularmente un par de medios televisivos, todas las noticias tienen que ver con la crónica roja, digamos, cuando hablamos de gente en situación de pobreza. Perdón, es difícil no vincular el estudio que hacen ustedes con justamente el pluralismo del sistema informativo, o sea, con la alta concentración de medios. Claro. Porque, perdón, ¿qué importaría la Tercera y el Mercurio en un sistema donde la torta publicitaria, digamos, se reparte entre otros actores, digamos? O sea, basta con ver el Mercurio los días sábados. A veces uno, claro. Absolutamente, porque la torta publicitaria está ahí. Yo no sé, ¿uno identificaría algún medio de comunicación con la nueva mayoría? No, pero puedes identificar al Mercurio y la Tercera con el Chile Vamos o con Alianza, o como quiera que se llame en el futuro, digamos. Probablemente sí, ese ejercicio es fácil de hacer. La trazabilidad es fácil de hacerla. Los empresarios están... Y la Tercera y el Mercurio, perdón, hoy día no se vinculan a la nueva mayoría, son los voceros oficiales, bueno, los domingos al menos. El dato de una parte del poder. En el estudio aparece que está repartido, y esto es bien interesante, de manera, pero prácticamente simétrica, a la nueva mayoría y a la alianza. O sea, perdón, es tanto así que en la Comisión de Libertad de Expresión, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Cualquier tema que se hablara en la Comisión de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación Social, una comisión especial que se hizo en la Cámara de Diputados en el 2006 al 2010, el primer representante de los medios escritos que se sentaba en la comisión, y esto por unanimidad, o sea, transversal, el Mercurio.
Nosotros intentamos La vanamente. primera opinión. Miré contarle una parte de la cocina parlamentaria, el fracaso de ser una minoría, pero profética, pero con Álvaro intentamos una y otra vez meter a una persona pobre de regiones distintas al duopolio en el Consejo Nacional de Televisión, en el Directorio de Televisión Nacional, en el Consejo Nacional del Consejo de la Cultura. O sea, una tremenda falta de que exista alguien que represente esa otra voz. Oye, el Francesco Penaglia, que dirige Administración Pública, o sea, replicando en buena, decía, a la Fundación de Superación de la Pobreza hay que crear la Fundación de Superación de la Riqueza, ¿no? Que algo ha estado ayudando a la Fundación Sol. Hay un grupo de cabros ahí, jóvenes que han hecho un aporte en denunciar la concentración económica. Son panelistas nuestros, o eran hasta son un tremendo aporte. Son todavía Notable el aporte. Sí, no, yo te diría que efectivamente, insisto un poco, ¿por qué esta vez algunos nos han mirado y decir, oye, pero si ustedes se dedican a la pobreza, ¿por qué miran a la élite? Es que no puedes dejar de mirar a la élite si quieres entender la pobreza, digamos. O sea, si quieres entender la pobreza como un fenómeno relacional, tienes que mirar a la élite, tienes que mirar cómo esto efectivamente se da. Y volviendo, Álvaro, un poco lo que tú señalabas, la verdad, aquí hay un tema muy complicado, porque la élite ya... la izquierda chilena forma parte de la élite. Sí, pues, en términos parlamentarios. O sea, no estamos hablando aquí me refiero fundamentalmente a lo que hoy día tenemos como representantes en el Parlamento, es parte de la élite. Entonces, efectivamente, toda esta gente queda afuera, todos estos sectores, y lo que hemos querido mostrar con mucha claridad. Se aburguesa el alma. Fenómenos de exclusión social están íntimamente relacionados con los temas de pobreza. Leonardo, ¿y qué provoca todo esto? Y ya esto es una lectura que puede venir después, y uno, porque te iba a preguntar también cómo miran ustedes desde la Fundación el caso de colusión que se conoció ahora, otro más, 10 años, a todo segmento, porque desde el papel más pituco hasta el papel que puede ser más humilde, digamos, más barato. Pero quiero unir todo eso. ¿Qué provoca en la ciudadanía que la élite se hable a sí misma y uno no tenga esa canalización? O sea, yo digo uno, pero la verdad es que nosotros somos unos privilegiados porque tenemos micrófono, en fin, pero digo que la ciudadanía no sienta que tiene ningún canal de expresión para decir, mire, ¿sabe qué? Esto es lo que me parece a mí, solamente las redes sociales que han tomado, que afortunadamente están, porque si no estuvieran yo no sé qué se provocaría a nivel social. Entonces, ¿qué pasa a nivel social cuando se conoce una y otra vez este caso y no hay canal así directo, con poder de alguna manera, con manos de poder para poner la opinión o la reacción o el camino a seguir? Sí, es curioso porque con los pocos canales que existen ya te das cuenta qué góndolas son las que sacan en los supermercados cuando se trata de vender papel higiénico. Pero nosotros ayer tuvimos un encuentro que organizamos con la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que reúne cerca de 150 organizaciones sociales, de fundaciones, corporaciones, participó el Ministerio de Desarrollo Social también, y el mundo empresarial. Y lo que veíamos es que lo mismo de siempre. Finalmente lo que aquí se produce es una cierta individuación de la sociedad, es decir, yo no me uno con otros para que efectivamente salgamos a protestar por este tema, sino que finalmente, y esto lo muestra muy claro el último informe, insisto, del PNUD, ¿no es cierto?, mostrando, diciendo a la gente, se siente tremendamente contenta consigo mismo y con su familia, pero no quiere ver a la sociedad. Entonces aquí hay un fenómeno tremendamente de fractura, digamos, entre mi vida cotidiana, diaria, ¿no es cierto?, pero no confío en nadie. No puedo confiar, digamos, si finalmente estos abusos constantemente me están mostrando que yo soy víctima de algo. Y lo que no produce es movimiento social, no produce actoría, no produce esto, sino que por el contrario produce una cierta implosión, digamos, en donde la gente relata estar muy bien a nivel individual o a nivel familiar y sin embargo considera que el país está muy mal. Entonces, claro, al final del día lo que tenemos es una sociedad tremendamente fragmentada en donde no existe tampoco la posibilidad de pensar en que por el momento de manera... La crisis de representación. Claro, la crisis de representación, entonces claro, la gente de alguna manera se va para la casa, digamos. Entonces, y tiene estos medios que son más bien de reacción, pero no de un camino en que uno diga, mira, aquí hay un movimiento que quiere cambiar las cosas, etcétera, etcétera. Incluso ayer veíamos las cifras que entregó Adimark, mirando del 2011 a la fecha, las protestas sociales, los movimientos sociales, particularmente el estudiantil, entendiendo que el 2011 era un año muy particular, sumaba más de 3.500, 3.800 protestas, hoy día tenemos cerca de 1.600, es decir, está bien, yo entiendo que son escenarios políticos diferentes, pero finalmente también habla de un debilitamiento, ¿no es cierto?, de una forma de participar, ¿no es cierto?, incluso en la calle, del movimiento social, y eso hace que en definitiva vaya profundizándose esta sensación de que yo me las arreglo solo. Ayer se ponía un ejemplo que es muy sintomático, decía, oiga, a mí no me ha ayudado nadie, el subsidio me lo gané yo solo.
cuando tú dices eso, ni siquiera te das cuenta que al otro lado hay un subsidio que el Estado, con plata de todos los chilenos, está puesto ahí para ayudar a la persona, ¿me entiendes? Entonces, como decir, es que ni siquiera ya lees que hay alguien afuera que, como decía el premio Nobel Amartya Sen, las oportunidades son siempre sociales, no son individuales. ¿Ah? Entonces, esa falta de mirada de las oportunidades es muy complicada, porque efectivamente están puestas de una manera muy vertical. Pero ese ejemplo que estás dando no es al revés, de que cuando la gente lo entiende como algo que no me dan, sino que es algo que me devuelven o es un derecho, no es un caso de empoderamiento. Sin duda. Se puede leer también. Claro, pero lo que pasa, pero siempre está presente esta cosa como del esfuerzo personal, en circunstancias de no entender que la oportunidad para que tú puedas desarrollar tus capacidades está puesta por la sociedad. Eso está de alguna manera fracturado, está roto, y eso es un tema eterno en este país. Ya llevamos cerca de 40 años con una política tremendamente neoliberal en que lo que entregamos a la gente, entendiendo que tiene carencia, son cosas. Y hemos entregado subsidios, bonos, subsidios, y la verdad es que no hemos podido convertir la política social, la política pública, en algo que transforme un poco la sociedad, este tipo de relación que se da. Y la exclusión de la que hablamos en los medios de comunicación social, de la víctima finalmente, tiene que ver exclusivamente con un tema de concentración de poder, de concentración de medios, o también hay una mala visión del periodista, porque, a ver, ¿para qué andamos con cuentos? Yo creo que todo el mundo andaba buscando el euro mate, no al que se limpiaba el traste, digamos, sí. Pagando más. Uh-huh. ¿Tiene que ver con eso también? Sí. Con una visión periodística medio sesgada respecto de golpear a la competencia y no necesariamente solo con acumulación de poder en los medios. Yo creo que no es solo acumulación en los medios, pero yo creo que es más bien el ejercicio del poder. Porque cuando tú eres periodista de un medio importante, a ti te pautean. Y eso díganmelo ustedes, que son periodistas, digamos. Yo tengo entendido que tú sales a reportear con la pauta del jefe, pero tú sales con la pauta del jefe, y el jefe sale con aquello que le entregó su jefe, digamos. Entonces aquí hay una cierta mirada que es complicada, digamos, porque la verdad es que patón encadenado. Sí, hay una cierta reproducción, ¿no es cierto?, de esto que denominamos élite, y que es muy difícil que cuele hacia otros sectores de la sociedad. Pero dándole la razón a Francisco porque yo no creo que para el Mercurio sea necesario el llamado de Agustín Edwards, digamos, para salir a hacer esa pauta. Sí, obvio. Claro, hay una línea. Pero yo estoy de acuerdo contigo de que cuando uno, por ejemplo, que yo eché de menos, los medios en general, ¿por qué no hay testimonio de cuánto es ese gasto porcentualmente en una canasta de una familia popular, y comparado con la cosa ínfima de familias de mucho dinero, ¿no? Porque aunque suene banal, uno lo proyecta en una década, en una familia, los porcentajes de robo en el papel confort, o como se llame, no deja de ser, ¿no? Son maneras de expropiación de los pobres, entre comillas, por parte del poder. Entonces, bueno, esos rostros no aparecen nunca. Sí, pero no solo eso, ¿eh? Acuérdate que el papel higiénico forma parte de aquellos bienes esenciales que están contenidos en la canasta básica. Y que esto hace que finalmente también, cuando tú subiste el precio coludidamente, se te eleve el IPC. La gente se da el papel arrugado. O sea, que hay un tema muy complicado. Sí, o sea, es bien poco digno. No, yo pensaba, además, el otro día me comentaba una persona en la Municipalidad de Recoleta, que el alto costo del papel en Chile inhibía a muchos gestores de colegios públicos a tener eso tan obvio y esencial en los baños, que tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? O sea, hay cuestiones que están allí. Mira, otro ciudadano me comentaba algo internacional sobre los medios y sobre los medios nuestros, que me dejó marcando ocupado de pobreza internacional. Cuando se dinamitó esta ciudad en Siria, Palmira, sí, una ciudad patrimonial, fueron hordas de páginas en los medios de comunicación del mundo, y para qué decir en Mercurio la Tercera. Hordas de páginas. Y nunca aparece la historia de los niños, las familias, los bombardeados, las minorías perseguidas, muy poco, salvo a partir de la cosa del niño no en la playa. O sea, nos vamos hasta el patrimonio y no aparecen los actores sociales de la exclusión, la violencia, la guerra, etcétera, ¿no? Yo quiero insistir en que el fenómeno de exclusión social tiene estos rasgos institucionales cuando se hacen políticas que son muy poco felices respecto a ciertas situaciones muy concretas, que lo conversábamos la otra vez contigo, Teo, digamos, respecto al tema de lo que es segregación residencial en ciudades grandes, en fin, de por qué estos guetos, en fin. Pero el problema también está a nivel relacional, digamos, a nivel de la sociedad, de cómo efectivamente existen todos estos mecanismos en los cuales yo incluyo algunos,
pero necesariamente me tengo que preocupar qué produce, que es la pregunta de la BEA, digamos, qué producen los otros que quedan excluidos. Y ese era un poco lo que queríamos ver también con este estudio, digamos, qué está pasando con eso. Y claro, vuelvo sobre el punto, lamentablemente eso no produce mucha rabia, mucha frustración, pero también produce esta sensación de individuación, es decir, mira, yo no me meto con nadie, me quedo tranquilo, me quedo en mi casa, ¿no es cierto? Y tengo esta gran diferencia en esta sensación de cierto bienestar individual o familiar, pero nada respecto a la sociedad. Esto me lleva una vez más a señalar que en este país prácticamente no tenemos políticas públicas comunitarias. Nosotros tenemos prácticamente todas las políticas a nivel individual. No hay políticas comunitarias. Acabas de definir la austeridad, acabas de pasar por ahí, ¿o no? Perdón, Es la preocupación que tiene uno por la preocupación por las consecuencias que lo que a uno le ocurre tienen en los otros. Sí, bueno, claro. Eso tiene que ver con la austeridad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con varias cosas, digamos, respecto a este relacionamiento que se produce dentro de la sociedad, digamos. Yo creo que hay un tema muy complicado sobre cómo efectivamente lo mío tiene que ver con lo tuyo y el nosotros, digamos, que es lo que creo que hemos ido destruyendo. Hay un caso en que hay nosotros. Tema, perdona, Teo, lo que pasa es que hay algo que dice Leonardo que me parece que es súper interesante, porque lo hemos conversado varias veces acá, y es el tema de lo colectivo y lo comunitario. Son palabras que están demonizadas todavía. Sí, todavía. O sea, hablar de comunitario es sospechoso y se asigna casi a un partido político, y no como lo valioso que puede resultar efectivamente, o lo valioso que resulta que es ser parte de una comunidad, que es como se hacen los cambios. Entonces, acá, cuando Leonardo menciona esto que muestran tan claro las encuestas, donde yo me siento bien con mi entorno próximo, pero desconfío de todo el resto, que es justamente lo contrario, hacer comunidad, uno se da cuenta que esto también es una orquestación, o sea, esto es algo que viene con un diseño de una manera desde hace mucho tiempo. O sea, no es una cosa casual que terminemos con una sociedad como esta, totalmente inmovilizada para provocar cambios, por ejemplo. Yo no conozco otra política comunitaria que tenga que tenga cierta fortaleza, que sea más robusta que el Chile, que lo Mi Barrio, digamos, que tiene por objeto el poder mejorar ciertos barrios, ¿no es cierto?, que han estado deteriorados precisamente por la mala construcción o más bien por el emplazamiento que tienen, ¿no es cierto?, esos barrios. Si me preguntas otras, yo de verdad, y trabajo en esto, no te puedo nombrar ninguna. Leo, incluso ahí apareció un informe de que hay muchos municipios que no cumplen los consejos de la sociedad civil, sí, que es una obligación legal, ¿no? Que debería ser. Porque además tampoco tienen mucha. Claro, tienen poco poder, no es obligatorio el presupuesto participativo. Pero yo creo que lo más rescatable es por donde tú vas, por vivienda. Recordemos que los grandes escándalos del volcán, en el caso de Rancagua Oriente, ahí la Baltasar Castro, etcétera. De todos estos guetos gigantescos en que el Servio construía, o los privados, ¿no? Hubo los escándalos que hubo con Francisco Pérez Lloma, etcétera. 99, en ese periodo crítico, empezó a cambiar la política de vivienda y ahora se hace que una comunidad, un grupo, asesorado por una EGI, hay un intermediario que debiera ayuda al diseño y a pensar colectivamente la solución y no impuesta, y ahí hay como una cierta lógica más amable y más relacional. Subsidios. Yo alabo lo que está haciendo hoy día Paulina Zavala en el Ministerio de Vivienda. Yo creo que hoy día por primera vez tenemos en Chile un subsidio que permite la integración. Entonces te dan más puntajes mientras logras juntar a gente que viene de distintos lados, digamos. Entonces, y que además te dan puntajes si quedas cerca de un lugar qué sé yo, de establecimiento escolar, de salud, cuántas cuadras quedas o sea, por fin una política que tú dices, oye, esto es más humano, ¿te fijas? Ahora, yo, un minuto. El tema del suelo, ¿no? Claro, bueno, pero un minuto. El sistema que nosotros tenemos en Chile de asignación de beneficios sociales es individual, la famosa ficha de protección social. Hoy día se está cambiando. Hemos tenido muchas conversaciones con el Ministerio, han tenido las puertas abiertas, hemos conversado mucho. Sin embargo, eso no se cambia. Yo creo que aquí, le hemos ofrecido al Ministerio el poder pensar una política que podamos mirarla con una, comillas, focalización diferente, una selección distinta. Entonces, ¿por qué no nos vamos a lo territorial? En Alto Biobío, de acuerdo a las cifras del propio Ministerio de Desarrollo Social, sabemos que el 60% de esa gente está en situación de pobreza. ¿Qué me importa a mí si la señora de vecina tiene 8.500 puntos en la ficha de protección social y la otra 9.000 y queda fuera, porque queda fuera de los beneficios, cuando están viviendo la misma realidad? No hay gradaciones. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, oye, pero avancemos un paso más. Y vamos a esto de las políticas comunitarias, vamos a esto de decir, mira, hay un problema que es comunitario. Pagamos la luz más cara de Chile teniendo al lado una de las generadoras. Y no pagan impuestos. ¿Te fijas? Locales. Estamos con un problema productivo. Entonces, ¿por qué no enfrentar esto de una manera diferente? Yo creo que aquí es donde nos ha faltado derechamente voluntad política de romper un poco este esquema
y entender que este es un esquema político. Leo, te soplo una idea que el gobierno no ha pescado y no la ha mandado. Esta comisión famosa de la descentralización propuso el Fondo de Convergencia Fondo de Convergencia Regional, que no era solo inversión física, era también programa y subsidio, para romper brechas sociales, y era precisamente ese enfoque, actuar de manera colectiva y no un par de años, porque a veces estos programas del Chile, ¿me entiendes, no? Sí. Salvo la legua, ¿no? Siempre son privilegiados algún barrio de la capital, que hay una intervención más sistemática y por varios años, que me alegro. Sin entrar a calificar lo negativo que han sido las intervenciones de la ley. Sí, por supuesto. Hay harto... Con mirada policial y no con mirada de ciudad o de barrio, pero en fin, bueno. Por eso, pero tiene que haber fondos más permanentes de solidaridad estructural, con mucha flexibilidad en las zonas. Yo insisto, ahí con Arauco duele, ¿no? Aparece como cliché por lo de la Violeta Parra, pero pucha que duele realmente cuando uno ve la concentración de la pobreza dura en el Maule Sur, en Biobío, en Arauco, en la Araucanía y en zonas de los ríos. ¿Cómo? Hoy día los ríos tienen una pobreza tremendamente alta. Sí, Panguipulli también una tremenda exclusión. Puro bosque, cada 15 años pues cortáis un bosque, hay poco empleo, se acabó la agricultura tradicional, no hay redes, no hay clúster. Particularmente Arauco de una prepotencia gigantesca, que todos estos proyectos, convertirlo esto en muebles y de manera estructurada, hacer clústeres sociales, bla bla, puro chamullo, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que en estos momentos de crisis, y así que sabemos que estamos en una situación de crisis, la sociedad tiene que reflexionar, tiene que juntarse. Nosotros hemos tratado de darle un poco a esto. Puedo pasar un aviso, ¿no? Todos los avisos. El sábado tenemos un encuentro de un grupo de más de 60 ONGs que se llama Populusaurio. ¿Ah? ¿Cuánto? Populusaurio, que significa pueblo grande. En definitiva, lo que queremos hacer Saurio es grande. Claro. Dinosaurio. Los dinosaurios, por eso, claro. La idea es poder juntar... Esta es la radiosauria. Eran dinos grandes. No sigas por otro tema de derivaciones. Queremos juntarnos en el parque Balmaceda, en el Metro Salvador, va Nano Sten, Pedro Piedra, van varios artistas. Queremos conversar sobre la transparencia, qué tiene que ver los derechos humanos en todo esto, qué tiene que ver la participación social para salir de esto. Entonces, abrir estos espacios que a veces los grandes medios no te dan. Bueno, la sociedad tiene que ir recomponiéndose de a poco. Entonces, la posibilidad de que eso exista. Así que todos invitados a partir de las 12 del día hasta las 8 de la noche. Hay, como digo, muchas ONG, algunas vinculadas a todo el tema de derechos, ¿no es cierto?, de minorías sexuales, de participación, de pobreza, esta educación 2020, igual, en fin. Ciudadano Inteligente, exactamente, desde la Fundación Amnistía Internacional, Greenpeace, un montón, ¿no es cierto?, para poder pensar juntos el Chile que tenemos en la cabeza. Es bien bonito la actividad del Populusaurio. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por contarnos del estudio, por estar permanentemente metiendo estos temas que son de debate más profundo respecto a lo que está pasando hoy día. Y felicitaciones además porque tengo entendido que batieron todos los récords a la hora de son las cosas que uno te dan esperanza, ¿no? Bueno, eso mismo. ¿Récord? Servicio País cerró sus postulaciones el último día de octubre. ¿Y cuántas personas postularon? 4.040. ¿A cuántos cupos? 300. Para irse a lugares pequeñitos, hablamos, con un sueldo corto, digamos, para ser profesionales en áreas de Yo creo que esto tiene que ver más allá de que yo alabo tremendamente al equipo de comunicaciones de la Fundación que hace esto, encabezado por la Cata Litín. El Porta nos ayuda mucho en toda la cosa comunicacional, pero evidentemente aquí también hay un espíritu de gente joven, profesional, que tiene ganas de descentralizar. Ir a las fronteras. Claro, ir a las fronteras. Las fronteras interiores. Esa cuestión es tremendamente, te da mucho optimismo. Mira, cuando uno ve gente que sale de la universidad y entra a ciertas empresas donde lo único que buscan es amasar más plata, independiente de lo que pase, con lo que vemos en la colusión, es tan bonito saber que hay 4.040 cabros que salen de la universidad con otra idea. Sí, no, eso es espectacular, yo lo encuentro maravilloso. Y de todo Chile, de todas las universidades que están repartidas por el país. Es decir, un pésimo chiste, porque estoy tan esperanzado como 4.400, pero que no van a salir ni en la tercera ni en el Mercurio. Sí, bueno. Bueno, vamos a hacer un Oye, esfuerzo. ¿incluiste a alguien para...? No quiero demonizar a la tercera y el Mercurio, este es un problema mucho mayor, pero bueno, son los que están hoy día, arriba de la mesa, por lo menos nuestro estudio. Leo Moreno, ¿incluiste a alguien de los 400 para Cawils al lado de Pichilemu? No, para serte bien honesto, lo que nosotros hacemos... No, espérate. Lo que nosotros hacemos es que ahora con esta gran cantidad de gente, para 300 cupos, nosotros empezamos a negociar lo que los alcaldes quieren.
Nosotros no nos vamos a un lugar donde no nos llaman. Sí. Nosotros lo que hacemos es, cada región, cada director regional de la fundación, directora, porque la mayoría son mujeres, tenemos estas relaciones con todos los municipios, del lado que sean, y ahí entonces instalamos efectivamente un equipo profesional. Así que te voy a contestar eso. Córdoba, Pichilemu y Samuel Mazal de Paredones son muy buenos alcaldes de zonas pobres. Porque no es el puro Pero qué bonito el espíritu, ¿ah? No es que de la fundación diga que Vamos a vamos decir, a vamos a hacer acá. No, viene de Aquí la comunidad. Aquí hay una conversación. No, o sea, han tenido cooperantes hemos muy inventado cosas espectaculares. muy entretenidas. En Lolol también Sí, han tenido ahí cosas- cooperantes bien cosas maravillosos. muy potentes, Matanza. muy potentes. Navidad también, en Navidad han habido cooperantes. Sí. Creo que hemos estado prácticamente en todas las comunas de Chile, salvo, claro, evidentemente las 40 más ricas, digamos, más concentradas en la zona metropolitana. En el resto hemos estado en todas las comunas desde que el Servicio País existe. Leonardo Moreno, muchas gracias. No, por encantado acompañarnos hoy y día. muchas gracias por la buena onda y la invitación a esta radio tan querida. Y a ustedes en particular. Chao, Leonardo, un abrazo. Oye, Nosotros hacemos una pausa. En la sección El Mundo Paralelo nada más, ¿Ya? Mahmoud Alewi, el subsecretario de Interior, calificó la tragedia de Tocopilla, todos los problemas ocasionados por las lluvias, como un invento. El alcalde respondió. Sí, de hecho, desde la Rápidamente. municipalidad estaban llamando a los medios porque no entendían lo que estaba diciendo Leo al respecto. Vamos a entrar a ese tema en un ratito. Pancho, hacemos una pausa aquí en Combinación Clave y ya volvemos. No creo que te vayas, pues la conversación está para ir por un buen café. Tienes 3 minutos. Somos la